que viva la que viva la anarquía. Viva la anarquía. Desde niño. Hola a todos y a todas las personas participantes. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este segundo curso sobre pedagogías anarquistas, la construcción de nuestros saberes pedagógicos. La sesión de hoy está compuesta por dos segmentos. El primero de ellos es el análisis del programa, destacando los puntos más importantes. El segundo de ellos consta de abordar las bases que conforman el concepto de saber pedagógico, lo que implica en un segundo momento de este segundo punto la contextualización de dicho concepto. Para ello, lo haremos desde la postura del grupo de la investigación Historia de la Práctica Pedagógica de Colombia, lo que implica esbozar qué es un discurso, qué es un saber y qué es una práctica pedagógica, debido a que son las bases conceptuales que configuran eso que llamaremos a lo largo del curso como saber pedagógico. ¡Comenzamos! ¿Qué tranza, compas? Estamos aquí en este primer podcast en donde vamos a seguir desarrollando ese encuadre del curso, pero sobre todo vamos a abordar las bases conceptuales a manera de contexto y también como una especie de configuración conceptual de los pilares fundamentales que sostienen este concepto de saber pedagógico. Entonces, se podría decir, no sé, ustedes ahorita como me estén escuchando, pero considero que la forma más oportuna de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje es dejando claro las bases en las cuales se va a desarrollar. En ese tenor, consideramos oportuno volver a enfatizar cuáles son los puntos más relevantes a destacar dentro del programa del presente curso. Análisis del programa. Hay que partir, o me gustaría aclarar, que la presente propuesta del saber pedagógico anarquista, analógico, que hasta pareciera una especie de frase o de refrán o de palabras rebuscadas, pero poco a poco a lo largo del curso vamos a ir gestionando, vamos a ir dialogando por qué se adjetiva de esta forma esto que denominamos como saber pedagógico. Esta propuesta no es una propuesta imperativa que busque que todas las personas tienen que llevar a cabo esta práctica de pedagogía anarquista, sino, como ya lo hemos mencionado, es una invitación a dialogar, a discutir, pero propiamente a renovar la pedagogía anarquista de nuestro tiempo. Lo que implica ir más allá de los principios básicos con los que regularmente se desarrolla y se teoriza esta postura. Es decir, que no solo desarrollemos o postulemos o digamos que nuestra educación es horizontal, que se basa en el apoyo mutuo, en la acción directa, entre otros principios, sino que aquellos se articulen pedagógicamente hablando, es decir, que después de una larga reflexión acerca de lo que se va a entender por lo que es educación, sus finalidades, en qué base se va a fundamentar, el cómo se va a practicar este tipo de educación, el sentido que se le va a dar, las relaciones que tiene con la forma en la cual se organiza la sociedad, es decir, en el terreno político, bajo qué sistema político nos vamos a organizar nuestra vida,
y bajo qué sistema económico, que ya vendría propiamente con lo que tiene que ver con las reflexiones que suponen, tienen que darse dentro de la educación, la relación que se tiene con el terreno económico, las formas de producción, la producción de la riqueza, la distribución de la misma, etcétera, etcétera. Entre muchos otros aspectos de los cuales podríamos hablar, ya que como lo sabemos, la educación es un fenómeno bien complejo, multifactorial y que puede estudiarse desde diversas ópticas, y que este curso, la óptica que vamos a utilizar para estudiar, conversar el fenómeno de la educación, es a partir de la pedagogía desde un enfoque anarquista para desarrollar nuestros saberes pedagógicos. Entonces también me parece importante que quede claro, o más bien que se sepa, que esta propuesta es una propuesta que es consecuencia de algunos años como militante, como profesor y como investigador, dedicados o enfocados en la pedagogía. Entonces es una propuesta que no es que haya salido al vapor, sino que es una propuesta que ha nacido del contexto que les menciono, pero que es una propuesta que necesita ser conversada, enriquecida o refutada. Entonces, pues, para ir acompañando las sesiones que darán entendimiento a esta propuesta, se va a tener la posibilidad de ir acompañando los podcasts, las videoconferencias, los videoexplicativos a partir del texto base, es decir, de la investigación que se realizó, sumado a que también se tendrá a disposición en la página. Ahí vamos a ir desarrollando una pestaña para ir desplegando nuestra biblioteca con el texto mencionado y los textos que les sirven de argumentación o son de bases para la propuesta. Uno de los puntos importantes que quisiéramos dejar claro es que en este curso, a partir de las 21 sesiones, vamos a dialogar qué es un saber pedagógico, por qué construir un saber pedagógico, la caracterización de lo que se denominó como saber pedagógico anarquista, analógico, cuál es su método, cuáles son sus fuentes discursivas y su filosofía de la educación. Las sesiones serán unas veces vía Zoom, otras como esta, en un podcast, videoconferencias o también videos explicativos, videos de actividades. Que como se dijo en la anterior sesión, implica que esta metodología desarrolle en cada uno de nosotros, de nosotras, un espíritu autodidacta, que vayamos organizando nuestros propios tiempos, nuestras propias responsabilidades, de en qué medida quiero participar en el curso, con quién quiero trabajar, en qué momento quiero trabajar, etcétera, etcétera. Y claro está que a partir de nuestros intereses y también de acuerdo a los temas y a las fechas estipuladas en el programa. Por ello se invita a revisar de manera sigilosa el programa, el cronograma, para ir enriqueciendo el curso, porque en medida que todos y todas hagamos lo que estemos dispuestos a hacer, a compartir en el curso, se enriquecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. O como decíamos en el curso pasado, en el primer curso, que el aprendizaje lo construíamos todos y todas, y creo que sería relevante tomar ese principio para hacer funcionar el curso Compás. ¿Ustedes qué piensan ahí en la geografía, en el horario que nos estén
escuchando. Bueno, compas, vamos ahora a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una rolita del grupo llamado 89 Puñaladas. La canción lleva por nombre No lo duden. Regresamos, banda. En este instante, antes de comenzar a hablar, se me vienen a la mente las prisiones de Korydallos en Grecia, en Ferrara, en Italia. Se me vienen a la mente personas que llevan 30 años en prisión. Se me vienen a la mente todos aquellos que no creen en la sociedad que ustedes sostienen. Esta poesía es otra trinchera de ataque, un laboratorio de propaganda de versos inflamables. Afilamos las palabras, nuestros ojos y espíritu erguidos ante el menosprecio, la arrogancia y el ego. Escupimos la infamia de los que pasan ladrando hazañas. Yo me quedo con mi silencio y mi soledad intacta. Que estas líneas les sean un puntapié en el hocico. Moriremos tirando bombas cara a cara al enemigo, orgullosos de nuestro camino aunque el dolor nos derrumbe y en la cueva del destino la tristeza nos sepulte. Prefiero mi pena puntiaguda que tu risa horrorosa. Prefiero mi prosa rabiosa, vagabunda y melancólica. Prefiero cada pedazo de nostalgia temblorosa. Prefiero la lágrima hermosa que tempestades provoca. Que se queme la pose y los vapores de grandeza, el tono de caudillo y la máscara patética. Nuestra banda felina va arañando el presente. Maullidos de alerta, saca al segura tu herramienta. Esta música es la réplica de los sonidos de la revuelta que tiñen nuestro pelaje, pasa el mensaje de la guerra. Somos rehenes del Estado, estamos esposados. Somos declarados enemigos de la policía hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pasa el mensaje de la guerra, hermano, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermana, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermano, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermana, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermano, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermana, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermano, que nada ha acabado. Pasa el mensaje de la guerra, hermana, que nada ha acabado. Si hubiésemos querido ver algo, no lo duden que lo tendríamos acá. No lo duden que lo hubiésemos hecho mucho tiempo antes de llegar a este lugar. No lo duden. No se olviden de eso. No se olviden de eso. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria habrá rebelión. Regresamos, banda, a este segundo curso sobre pedagogías anarquistas. Bases del saber pedagógico. Decíamos que la primera tarea o la primera acción que teníamos que hacer para entender qué es un saber pedagógico es contextualizarlo, es decir, es saber de dónde se está tomando el término, el por qué se está tomando, el para qué. Ya que se podría decir que existe una diversidad de entendimientos acerca de lo que es un saber pedagógico. Ciertas personas o posturas van a entender determinada concepción de saber pedagógico, otros y otras, otra y así. Pero para evitar esa confusión y para nosotros, sobre todo, nosotros y nosotras, generar un entendimiento de qué se va a entender por aquello, vamos a retomar la idea que surge del grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia. A sabiendas que también vamos a incorporar nuestras opiniones, vamos a emitir nuestras posturas. Pero vamos a hacer esta tarea de contextualizar. Corre el año de 1975 y existe un auge, un impacto del pensamiento marxista por toda nuestra América para estudiar los fenómenos de las ciencias sociales. Un boom. Todo el mundo quiere leer a Marx, a Engels, a Lenin, para darse un entendimiento acerca de lo que pasaba en el terreno social. En ese contexto, y propiamente ya más particular en Colombia, Olga Lucía Zuluaga, que es una de las fundadoras de este grupo,
En el interés y en el afán por interpretar, darle una lectura al fenómeno de la educación desde otra perspectiva, se ve en el apuro, en el interés, en la necesidad de regresar a leer a los grandes clásicos de la pedagogía, aquellos que dentro de la historia oficial de esta disciplina suele leerse, como Juan Luis Vives, Janamus Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, etcétera, 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 etcétera. Pero la razón de leer a estos autores básicamente se centraba en la posibilidad de dotarse de herramientas filosóficas para analizar, dar lectura al fenómeno de la educación, encontrando en estos autores fundamentos filosóficos que le permitiesen guiarse y entender las reflexiones y los quehaceres pedagógicos desde otra óptica y poder visualizar o dar pauta desde otra perspectiva. En ese contexto, Olga comienza a documentarse y también formarse en el pensamiento de Michel Foucault. Y en ese recorrido de lectura de este autor conoce a otro de los fundadores de este grupo, que es Alberto Echeverry, que se vuelve un compañero, se configura una amistad muy fraterna y se va configurando una vez más la conformación de la postura que va a ir desarrollando el grupo, que con obras de Foucault como Las palabras y las cosas y la arqueología del saber van desarrollando su propia postura de la pedagogía, que como ellos y ellas mismas dentro de este grupo dicen que se liberan de la sociología de la educación y con ello se independiza del método científico para analizar los fenómenos, en este caso el educativo, y a partir de ello es que se va desarrollando o va tomando forma en un primer momento el concepto de saber pedagógico, convirtiéndose así en una alternativa para analizar el fenómeno de la educación. Y así el saber pedagógico se convierte en la posibilidad de hacer de él un dispositivo de análisis sobre la educación. A partir de este concepto se pueden construir objetos de análisis discursivos e históricos acerca de la enseñanza fuera del método científico. Es decir, que podemos analizar los discursos existentes dentro de la educación, pero no solo bajo el dispositivo dominante, es decir, el de lo verificable, lo demostrable, lo cuantificable, el método científico, que todo lo tenemos que demostrar, que todo tiene que ser observable, todo tiene que ser medible, y hay aspectos en el fenómeno de la educación y en la vida misma que no responden a las lógicas que intenta establecer esta forma hegemónica o imperante de estudiar la realidad, o eso que llamamos como realidad. Entonces, así este grupo de investigación desarrolla su propia metodología, lo que se denomina epistemología, las formas en cómo se construye el conocimiento. Entonces, ellos sitúan el dispositivo de análisis de saber pedagógico fuera del dispositivo de la ciencia, bajo el argumento de que el positivismo dentro del método científico es un operador más de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que existen otras formas de estudiar la realidad, otros métodos, tales como el psicoanálisis, la fenomenología, la hermenéutica, o por qué no tener un método para analizarlo. ¿Ustedes qué opinan, compañeros, compañeras que nos están escuchando? En resumen, podríamos decir que en una primera instancia, a sabiendas de que es un poco enredado, que es entrar de forma, digamos, un poco caótica a este concepto, la primera aseveración es que no hay que perder la calma, sino
en medida de que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir construyendo y clarificando todos estos conceptos. Por lo tanto, hay que entender en una primera instancia al saber pedagógico como un dispositivo de análisis, como la óptica con la cual vamos a analizar el fenómeno de la educación, y que se va a centrar este dispositivo de análisis en los discursos, es decir, en lo que estamos diciendo acerca del mundo, acerca de la educación, acerca del proceso de enseñanza, de aprendizaje, de lo que ustedes me digan. Es decir, van a analizarse las prácticas pedagógicas con las cuales se forman las personas. Estas entendidas como las prácticas pedagógicas como el ejercicio enunciativo que se centra en los discursos que nos hablan de la enseñanza, del aprendizaje a lo largo de la historia de la educación y la pedagogía. A sabiendas, una vez más, que es una postura que nace en Colombia y que se contextualiza en Colombia. Pero que sin duda lo que rescatamos es establecer una pauta para analizar la educación fuera del método científico. Como síntesis, este dispositivo de análisis acerca de la historia de las prácticas sobre la pedagogía, sobre el maestro, la maestra, la enseñanza y la didáctica fueron el primer objeto de este concepto de saber pedagógico. ¿Ustedes qué opinan, banda? ¿Creen que es necesario cuestionar cómo se estudia, con qué método se estudia la educación? Si debe haber un método o no debe haber un método, o quizás preguntarse el por qué debe haber un método, o también vale la pena o se vale decir, pues yo para qué quiero pensar eso, son cosas innecesarias, también se vale. Aquí la cuestión es llevar a discusión nosotros qué estamos haciendo, desde dónde estamos, si es que estamos estudiando o cuestionándonos desde dónde estamos analizando aquello que llamamos educación, si utilizamos un método, si en nuestras prácticas cotidianas, sea el escenario que sea, es que seguimos ciertas pautas para hacer nuestra práctica, o simplemente la experiencia, o la experiencia es una fuente de saber más importante que la teoría, o ambas son importantes. Todas esas preguntas dentro del estudio de lo que se entiende por saber pedagógico, se puede decir que son preguntas que salen a la luz, pero que sin duda son preguntas que desde tiempos muy anteriores a nuestra época ya se habían realizado, pero que es importante volver a cuestionarlas en nuestro contexto. Que dicho sea de paso, puede haber muchísimas otras tantas, pero de acuerdo a las finalidades y sobre todo a la afinidad que hay en fundamentar nuestros quehaceres cotidianos dentro de la educación desde un enfoque filosófico, es que se adopta este concepto, se adopta para traer a discusión, no seguirlo a rajatabla, sino cuestionar esto que mencionábamos acerca de si creemos que es necesario cuestionar la manera en cómo se estudia la educación, la pedagogía, si debe de existir un método, si yo cuestiono, antes no cuestionaba esto, o desde dónde lo hago. Es una discusión que creemos debe darse para poder asumir un control en las formas en cómo construimos el conocimiento, en pensar en otras posibilidades, ya que dicho sea de paso, pensar con los lentes del método científico de manera universal es ponernos los lentes de Occidente, que ya ahí vendría otra problemática. Pero no sé ustedes qué piensan, quizás puedan decir, no, pues la neta eso la neta no importa. Lo que importa es la práctica, es cuestionarnos en el día a día. Bueno, banda, vámonos con otra rolita, esta vez con una de Sara Eve que se llama Asado de Fa. Donde
manda. Capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, nefasto, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, nefasto, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la policía. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, asado, nefasto, somos sodeados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, nefasto, somos sodeados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, vos sos pura facha. Día soleado, está buenísimo para tomar soleado. Lo que quieras, yo sé que vos sabés que el poder del bombo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es cumbia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres, moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Un asado, de paso, somos rodeados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, de paso, somos rodeados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo para mi amigo el Valencia, para allá y para acá. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, unión barrial, de paso, tomo sodeado. Regresamos, compas, a este podcast que pertenece a este segundo curso sobre pedagogías anarquistas. Quisiéramos también llevar a la discusión un tema que pues que nace de esta forma de iniciar con el círculo, sobre todo la forma y la temática, ya que la filosofía parece resultar algo complicada, ya que tiende a ser incómoda, porque regularmente pues en el hacer cotidiano la filosofía ha quedado excluida. El cuestionarnos el por qué, el para qué, el qué de las cosas es algo que nos cuesta mucho trabajo y que nosotros consideramos que debe ser un ámbito que debemos de abordar. El cuestionarnos el qué y para qué de nuestras prácticas educativas en el escenario que sea, y más como anarquistas que nos autodenominamos contra toda forma de dominación. Consideramos que traer a debate este qué y para qué es algo que debemos de hacer en nuestro tiempo. Lo que implica, vuelvo a reiterar, esta parte de que parece un poco confuso, que estamos en una especie de un océano sin salida, en un cuarto oscuro, pero invito a las y los compas a que permanezcamos en el espacio, a que intentemos dialogar y sobre todo
exponer nuestras dudas, a que empecemos a hacer nuestros grupos de trabajo ahí en la plataforma, que despleguemos qué fue lo que yo pienso, yo que interpreto de lo que se dialoga aquí, yo que propongo, yo que sé, porque vale la pena volver a reiterar que esta construcción, esta comunidad, entre más participemos, más se va a enriquecer. Entonces, invito un poco a la banda que no venga como familiarizada con este lenguaje, con esta forma de exponer una problemática concreta, en este caso, desde donde estamos reflexionando aquello que llamamos educación. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Es la preocupación central de realizar o de enfocarnos, mejor dicho, en esto que denominamos como saber pedagógico, que ya en el segmento pasado dimos una segunda definición, entendida esta como dispositivo de análisis, a sabiendas de que, desgraciadamente o afortunadamente, depende de la postura o quizás no se asuma, es que la pedagogía y lo que se entiende mayoritariamente como saberes pedagógicos se configuran desde la ciencia. Y también aquí vale la pena, no sé ustedes qué piensen, y seguro ya tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que también estaría chido que fuéramos desarrollando a lo largo del curso acuerdos para que establezcamos una comunicación más horizontal en el podcast, para que podamos desarrollar y contraponer opiniones y compartir también experiencias, saberes. Entonces, regresando a esta parte de lo que puede parecer un poco de confusión en el método de la filosofía, es cuestionarnos todo lo que estamos haciendo dentro de la pedagogía como personas, dentro de nuestra militancia anarquista o dentro de nuestra práctica educativa, de donde vengamos. Nos pone en cuestión todo. Entonces nos vamos a sentir como un poco sin tener un horizonte claro, sino como que somos un rompecabezas que nos vamos a ir configurando, y ese es el proceso que se intenta desarrollar y que reitero y reiteramos es parte fundamental del curso, de las razones en las cuales se pensó que en cuestión, más bien en medida de que vayamos participando, más se va a enriquecer. Entonces, por saber pedagógico, ya en resumen así, ¿qué es eso, no? Ya fue mucho choro, fue mucha charla, pero ¿qué es? Vamos a entender en primer sentido el saber pedagógico como un dispositivo de análisis, la forma en cómo estamos estudiando o no aquello que llamamos educación, pero se instala o se preocupa por los discursos, aquellas formas de enunciación que nos dicen qué, cómo y para qué debe ser la educación, y que se puede ver en las prácticas pedagógicas, en el día a día, cómo se está desarrollando aquello que llamamos educación, sea en donde sea el escenario, en las escuelas, en las familias, en los trabajos, en los espacios sociales, en todos los escenarios en donde existe la cultura. Porque, como decía la compañera Sonia en la primera sesión, donde nos compartía que desde la postura anarquista asumimos que el aprendizaje no se sitúa solamente, y no solo el aprendizaje, la educación en sí no se sitúa solamente en aquello que denominamos escuela, sino que acontece, se da en todas las formas de relación social, en todas las formas y las maneras en que interactuamos de manera individual y colectiva. También en el primer curso decíamos que en todos los momentos, en diversos momentos de nuestra vida nos estamos educando. Ahí mencionábamos que
cuando estamos leyendo un libro, estamos escuchando música, cuando estamos interactuando, cuando estamos navegando por internet. En cualquier relación social estamos construyendo, comunicando o transmitiendo cultura. Y por tanto nos estamos educando, y así desmentimos la concepción, o más bien confrontamos la concepción que se piensa que la educación solo se da, o mayoritariamente se da, en las escuelas, en las familias. ¿Ustedes qué piensan, banda? No sé qué opinión les merezca esto. Pero para cerrar este segmento, es que se va a entender el saber pedagógico como este dispositivo de análisis acerca de los discursos y las prácticas pedagógicas sobre la educación. Pero también se va a entender en dos significaciones, que ya una de ellas ya la habíamos mencionado, que un saber pedagógico es aquel discurso que va guiando nuestras prácticas cotidianas. Es un discurso que nos dice cómo y para qué hacer nuestra práctica educativa, sea cual sea el escenario. Y hay una tercera, que es la que vamos a ir tomando, y que es la que se tomó en esta propuesta, que básicamente hace alusión a una práctica que desarrolla y piensa una fundamentación de por qué hago lo que hago dentro de mi práctica educativa, ya sea a partir de la experiencia, ya sea a partir de la reflexión, de la propuesta discursiva. Desarrolla una argumentación acerca del qué, por qué y para qué de la educación. En este caso, la tarea que se hizo fue desarrollar esa argumentación desde la postura anarquista, es decir, qué es lo que piensa acerca de los argumentos más o las bases más profundas del por qué proponemos una educación anarquista. ¿Cuáles son esos fundamentos más profundos o más fuertes con los cuales nosotros proponemos una propuesta pedagógica? Los cuales vamos a ir desarrollando pues a lo largo del curso. Y que ahora bien pasamos a una pequeña pausa para pasar a la siguiente parte, que es la parte de cómo, más bien de los conceptos con los cuales se va configurando aquello que vamos a denominar como saber pedagógico en esta última acepción, la cual les mencionamos como una práctica que construye una fundamentación, ya sea en la teoría o en la práctica, de lo que hago en mi labor educativa. In the winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Skatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Bye! 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 The Guns of Navarone.
Acabamos de escuchar a la gran banda mítica de Jamaica, los Skatalites, con la rola Guns of Navarone. Una delicia de ska. Pero sigamos aquí en este segundo curso sobre pedagogías anarquistas. Si bien ya dijimos que hay 3 definiciones puntualmente para entender qué es el saber pedagógico. La primera entendida como dispositivo de análisis, la segunda como la materialización de un discurso que va guiando nuestras prácticas, y la tercera la construcción de esos discursos, y que esta es la última con la cual nos vamos a quedar a lo largo del curso, el saber pedagógico entendido como una práctica pedagógica que construye discursos acerca de la educación y la pedagogía, sea cual sea. Entonces, en ese sentido, para poder seguir dándole un entendimiento, seguirlo exprimiendo, seguirlo clarificando, resulta importante saber qué es una práctica, qué es un saber y qué es un discurso. El grupo de la práctica Historia de la Pedagogía en Colombia toma por base a los filósofos que ya mencionamos, y en esta última parte toma por base
a Michel Foucault, en donde en su texto El orden del discurso nos desarrolla propiamente qué es un discurso. Y para no complicarnos, vamos a hacerlo de manera muy breve, muy concreta. El autor y este grupo nos dice que un discurso es todo aquello de lo que puede decirse del mundo. Todo lo que decimos del mundo es un discurso. Es un posicionamiento que asumimos para describir cómo es el mundo, qué es el mundo, para qué venimos a existir. Entonces, la subjetividad o la capacidad que tenemos como personas para interpretar de diversas formas ese mundo, esa sociedad, y puntualmente la idea de educación es una de las condiciones de este discurso como una actividad hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una actividad que está sujeta a la interpretación de cada sujeto, de cada persona, que está condicionada por una historia, por las formas dominantes en cómo se entiende la vida, y centrándolo puntualmente en la educación y en los saberes pedagógicos. Para los fines del presente podcast podemos decir que un discurso es la expresión que asumimos o la interpretación que tenemos del mundo. Y por tanto, todo saber es consecuencia de un discurso. Solo se sabe lo que se sabe y se interpreta del mundo. Vamos a clarificar esto. Un saber básicamente es aquella expresión con la cual se fundamenta o se expresa un discurso que se lleva a la práctica. Es decir, es tomar postura, dar argumentos del porqué, nuestra interpretación del mundo. Es crear discursos que posteriormente desarrollen estas argumentaciones, estos saberes. Un ejemplo de ello es esta misma postura de saber pedagógico que toma como discurso a la anarquía, pero de forma sistematizada, y la cual va guiando los discursos, las prácticas se van guiando con los discursos para llevar a cabo lo que se denomina como práctica pedagógica. Pero ahora bien, ¿qué es una práctica pedagógica? Por práctica se va a entender de manera muy concreta la materialización del discurso, pero hay que entenderla al menos en 3 acepciones que derivan de lo anterior. La primera de ellas como una práctica discursiva, la cual aparece cuando se llevan a la práctica los discursos referentes a la educación y a la pedagogía. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un taller, una clase, una reunión, pero se toma en cuenta principios educativos o de una corriente de pensamiento de cualquier postura pedagógica, y ese discurso guía los quehaceres de aquella práctica, se dice que se está desarrollando una práctica discursiva. La segunda acepción de lo que se va a entender como práctica pedagógica es el análisis de los discursos pedagógicos y educativos de las diversas posturas, concepciones y tradiciones que hablan acerca de la educación. Es decir, es un análisis discursivo de la pedagogía y la educación que se convierte en una práctica pedagógica. Los aspectos de esta práctica pedagógica o de esta acepción nos dice Olga Lucía que entre unos y tantos objetos de análisis pueden estudiarse los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, que se utilizan en los diferentes niveles de enseñanza. También se pueden analizar la pluralidad de conceptos pertenecientes a la pedagogía, a la educación, en las formas en cómo funcionan los discursos en las instituciones educativas o también fuera de ellas, en donde se realizan estas prácticas pedagógicas. Puede entenderse como un análisis práctico del discurso y por tanto como una práctica. Entre otras más objetos de análisis como los métodos de enseñanza o lo meramente didáctico.
Pero en una tercera acepción, la práctica pedagógica también puede ser entendida como la elaboración discursiva que va a fundamentar o fundamenta el saber. Es decir, se dice que se hace una práctica pedagógica cuando se está en busca, se construya o se sistematiza o no un saber, más bien un discurso que va desarrollando o que va encaminando la práctica. Es ahí cuando también se dice que esa actividad es una práctica pedagógica. Pues bueno, banda, vámonos con una última rola para ya cerrar este primer podcast. La canción es de una cantautora española que se llama Lua y la canción se llama Jaula de Cristal. Regresamos, banda. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Y déjame que cuente las hostias sin piedad, el maltrato psicológico, el afán por machacar en un mundo donde hay arena y sal. Deja que recorra cada rincón, pero esta vez que sea de tu cuerpo. Rompamos la censura y el pecado y a recuperar lo que nos han quitado. Si nos quitan un espacio, volveremos a abrir más. Si nos reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal, donde se mezcla arena y sal. Déjame que te cuente, las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad. Al quemar esta cruda realidad, patriarcas y maderos, amargos soldados del miedo, en esta jaula de cristal, donde se mezcla arena y sal. Bueno, banda, aquí regresamos ya para despedirnos.
este primer podcast, y sobre todo para invitar a que continúe la discusión en la plataforma, en el Facebook, que comiencen a desarrollar sus grupos de afinidad, que se dialogue, se discuta esto que se habló en el podcast, qué piensan ante las preguntas que mencionábamos acerca de si debe de existir un método o no debe de existir, en si nos debe de importar cómo se está estudiando la educación, desde qué enfoque, o bien si nosotros como anarquistas, nosotros y nosotras, debemos preocuparnos por todo lo anterior, si debemos desarrollar saberes o si debemos de renovar nuestra pedagogía. ¿Ustedes qué opinan, compañeros, compañeras? Les invitamos a que hagan estas discusiones en los grupos, en los foros, y que comencemos a darle movimiento al curso. Y antes de despedir la sesión de hoy, anunciarles que el día viernes se subirá a la plataforma el video que es continuación de este podcast. Es un video de actividad, de repaso, ahí para que estén al pendientes, compas. Y pues nada, nos seguimos encontrando en el curso, y recordar que el aprendizaje lo construimos todos y todas. Salud y acción. La División Internacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpadas por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. El desarrollo desarrolla la desigualdad de una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno, de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos hay a fines del 70, 50 millones desocupados. 100 millones son analfabetos. La mitad vive en espacios infrahumanos. Los 3 mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. Hay algo de lo que el sistema no se ha percatado. La industrialización siembra desocupación. El sistema vomita humanos. Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean que esta tierra podría brindar a todos lo que casi todos niegan. Son secretas las matanzas en América Latina. Cada año estallan silenciosamente 3 bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los mendigos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría. Al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías. Tranquilidad de que el hambre sea hambrienta en junta a la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Es obvio
obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida.